¿Qué sabíamos nosotros por entonces? ¿Qué conocíamos? Sí, que allá hubo, vamos a poner, un poblado, que allí hubo una historia y que allí hubo cosas muy curiosas, pero no pasábamos mucho más de ahí. Yo en la escuela me enseñaron a decir que esta era la ciudad de las Quintanas, que fue incendiada en el año 716 por el caudillo árabe Adelaiz, hijo de Muza. Cuando íbamos con don José, como la otra vez te dije, los jueves por la tarde, que no había clase, y nos llevaba a las Quintanas. Entonces allí, pues de estas canicas mismas que tienes, esas, pues cogíamos cantidad de ellas. La vieja región vacea ocupó cerca de 45.000 kilómetros cuadrados de superficie en la zona central de la cuenca del Duero. Este territorio se estructuró hace unos 2.400 años a través de las que constituyen las primeras ciudades de nuestra historia. Entre ellas se encuentra Pintia, identificada con el yacimiento arqueológico reconocido en Padilla de Duero. De siempre hemos sabido que aquí había una antigua ciudad romana, porque solíamos venir a buscar las tejas esas que salían y las bolitas, las canicas. Aquí siempre se hablaba de la ciudad de las Quintanas, y seguramente para nosotros tenía diríamos, un especial valor y seguramente una evocación como más profunda, llamándose nosotros, diríamos nuestros pueblos, quintanillas. Entonces, de alguna forma nosotros nos sentíamos claramente herederos o sucesores o descendientes de esta ciudad, diríamos, que estaba enterrada bajo los surcos de las Quintanas. Yo lo descubrí siendo niña porque en el colegio a veces la maestra nos llevaba allí a pasar un ratito, buscábamos las canicas famosas, teníamos muchas en el cole, teníamos cajas llenas de tejitas, que nosotros las llamábamos las tejas. Yo recuerdo una tierra de aquí abajo, hace muchísimos años mi abuelo la tuvo sembrada de remolacha y a la hora de entresacarla salían canicas, salían cosillas y ya sabías que había algo por aquí. Mis padres y un tío mío eran agricultores. Trabajaban para un señor aquí en Padilla y han labrado la tierra esta que tengo a la espalda mía y otras por aquí. Han encontrado vasijas, cacharrillos, alguna cosa, siempre eso. Los chicos de aquí pues hablaban de que había cacharritos o de que había botijos, eran los botijos. Y canicas, sobre todo canicas. Lo que sí que habían encontrado y guardaba la gente eran algunas de las monedas que habían encontrado aquí cuando estaban, aquí llamamos cabucar las remolachas, limpiar las remolachas, y encontraban, diríamos, monedas. Donde está la necrópolis fue donde plantaron una viña hace muchos años y de ahí sacaron, decía mi padre, cacharritos, tejas, canicas, pues de estas cosas que sacáis ahora vosotros. En aquellos tiempos creo yo que no se acordaba nadie de esto. No, de estas cosas no, nadie. Creo, nadie. Con lo que he oído por ahí, salían cosas por ahí, cuando araban, cuando tal. El descubrimiento científico del enclave se produce en la segunda mitad del siglo XIX de manera fortuita, con la actividad de minería de huesos, la búsqueda de huesos para ser triturados y aplicados como fosfatos a los cultivos. Esta búsqueda dejó en evidencia otros hallazgos arqueológicos. El yacimiento irá cayendo en el olvido, y no será hasta los años 70 del siglo pasado cuando de nuevo cobra importancia, con el descubrimiento del primer tesorillo en las Quintanas y de la necrópolis de las Ruedas. En una parcela, pegando a los arcos, ahí descubrí que hubo una casa, porque estaban marcadísimamente los cimientos, y junto a la casa un pozo. Y digo un pozo porque se ve que estaba tapado con piedra, y cuando metimos el agua, entró agua ahí, haciendo remolinos y descubriendo el pozo. Luego después, con esto en el segundo tesorillo, como decimos, apareció después. Le vi como un relámpago, me bajé del tractor, miré porque algo extraño había visto, y seguramente que como llevaba dos discos, el primero lo descubrió y el segundo lo volvió a tapar.
Y cuando yo bajé, allí yo no vi nada. Pero lo puse un poco en superficie y cuando mi cuñado empezó a trabajar allí, pues como la labor era un poco más somera, como decimos nosotros, pues lo vio. En un determinado momento pues vine por aquí como en tantas otras ocasiones y en esa zona de ahí aparecieron, yo creo que justamente habían descepado una zona del pinar y habían arrancado los tocones de los pinos y encontré una cuenta de collar que llamaba la atención entre la arena limpia porque era de color turquesa y en vez de cogerla la marqué con un palito y luego vi que había, diríamos, algunas más y las fui marcando con palitos y vi que había una distribución que estaba relacionada claramente con el movimiento de tierras que se había hecho en el momento que se había descepado aquella zona. En 1979 se realizará la primera campaña de excavaciones de urgencia para confirmar la existencia de un cementerio. Pero no será hasta 1985 cuando comiencen las campañas arqueológicas de forma continua y sistemática hasta hoy. En estos años se ha trabajado en la ciudad de Las Quintanas, en la muralla y fosos defensivos de la misma, en los alfares y cementerio de Carralaceña, pero sobre todo en la necrópolis de Las Ruedas, cementerio de incineración vacío-romano. La forma de trabajar que tienen es muy curiosa. Al principio parece que como que van fuerte, que no cuidan mucho la forma, pero es todo lo contrario. En cuanto aparece algo, coge con el pico pequeño, cuidándolo mucho con los pinceles. A mí me llama un poco la atención los juguetes y las canicas con las que se han encontrado en tumbas. Una de ellas fue un sonajero, que le sacó un chico italiano, Michele se llamaba, y tengo un recuerdo, sacaron una especie de cerámica y sonaba, y llamó la atención, porque yo al no verlo nunca, digo, ¿cómo es posible que esto funcione? Lo que me llamó muchísimo la atención fue un día por la tarde que fuimos y teníais el depósito eso de animales. Recuerdo un perrito que estaba así, en esta forma. Pues yo creo que las tumbas de las dos niñas han sido las más destacables. Otra cosa que me llamó mucha atención fue el último día de campaña, porque fue el último que estaba lloviendo, hacía frío, cuando apareció el azadón y la horca, que aparecieron en Las Quintanas, y luego el colgante de pasta de vidrio. Eso es una cosa muy bonita. El progresivo conocimiento alcanzado en los más de 30 años de trabajo arqueológico en Pintia no se ha visto acompañado de una política de protección adecuada. En 1987, la zona arqueológica fue declarada Bien de Interés Cultural, una protección legal que no se ha traducido en hechos. Siempre se ha visto por aquí a gente con... Claro, lo que pasa es que como no se sabía que esto tenía un valor o una historia, pues siempre ha habido gente por ahí buscándoles. Cuando ahí hicieron el canal fue un expolio muy grande, porque entonces pues no había, vamos a decir, quien lo cuidara ni quien se preocupara. Entonces cada uno cogía lo que... Yo me acuerdo de aquel domingo que llegaron los 5 coches y se bajaron 5 personas de cada coche con sus 5 maquinitas y se liaron a hacer agujeros por todas partes. Y el momento que veo algo, pues lo que hago es comunicárselo a la Guardia Civil o a Carlos. Cuenta que todo lo que se lleven es nuestro pueblo, o sea, si se lo llevan nos están perjudicando a todos, no solo a mí mismo. Acciones de muy diversa naturaleza, como canalizaciones o graveras ilegales, plantación de viñedo o la acción del arado, han condicionado la conservación del legado pintiano. Pero en ningún lugar como la necrópolis de Las Ruedas el impacto ha sido tan negativo. El paso del arado romano a la introducción de los primeros tractores con vertedera, pues diríamos tuvo sus consecuencias. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es que con el conocimiento que se tiene de la profundidad a la que están los depósitos, los enterramientos y determinados restos arqueológicos, no haya una protección que impida el uso agrícola de esas zonas. Eso tenía que llevar, sin sembrarse, sin utilizarse la tierra en agricultura, pues los últimos 12 o 14 años que cuando se ha hecho todo esto. Aquí se creó una zona de seguridad en la cual se podía labrar hasta cierta profundidad para no dañar todos los restos que hay y demás. Pero yo creo que esta es la eterna pelea que vais a tener agricultor trabajando su tierra y vosotros que estáis sacando lo que pueda llegar a ver debajo de la tierra. Lo que sobra son tierras para labrar. No levantéis
cosas que son recuerdos, historia y muchas cosas más positivas. Si lo que sobra es tierra y lo que falta es lo que se quiere levantar. Lo veo mal porque se está destruyendo, se está rompiendo lo que es el patrimonio, pero hay que ponerse en la persona del agricultor, de quien se está ganando la vida. La arqueología recupera la memoria de nuestros antepasados a través de los objetos que les acompañaron, les marcaron y llenaron su vida de significados. Yo me siento muy orgullosa de todo lo que se está haciendo ahora mismo en el pueblo referente a la arqueología. Antes no teníamos nada, sabíamos que estaba ahí, pero no teníamos nada. No solamente una valoración, sino el orgullo de que en un determinado momento, diríamos, se haya empezado a descubrir y de alguna forma vayamos ganando profundidad en la visión que tenemos de nuestra historia y de nuestro pasado. Es nuestra historia. Son nuestro conocer ciertas raíces y ciertas historias que son muy importantes de saber. ¿Y que puede traer hasta turismo? Pues claro que puede traerlo. ¿Que eso puede convivir? Pues claro que podemos convivir perfectamente bien, siempre respetando los derechos que puedan tener cada uno. Y además es muy interesante saberlo todo de hace mucho tiempo, porque encima nosotros no nacimos en esa época, de cuando estaban esas vasijas. En septiembre de 2001 se inauguró el Centro de Estudios Vacceos Federico Battenberg en Padilla de Duero. Se trata de un edificio con todos los servicios necesarios para el mantenimiento del equipo de investigación durante las sucesivas campañas de excavaciones arqueológicas desarrolladas en Pintia. Siempre es positivo ver a la gente que se mueve, gente que está por el pueblo, gente con conocimiento y con cultura. Eso, aparte de, siempre te enseña. Pues es una ventaja, porque un pueblo tan pequeño como este pues ayuda a que venga más gente de fuera que lo conozca. Generar en la arqueología sobre todo el ambiente que atrae al pueblo, porque realmente esto era un pueblo muerto y cuando vienen los arqueólogos en verano pues revive. El pueblo tiene muchísima más gente, hay mucha vida todo el año, si no este pueblo estaría vacío. Se está dando a conocer lo que es Pintia, lo que es Padilla, lo que era Padilla hace muchos años. Al fin y al cabo, el saber cosas de allá atrás no implica que te vaya a mejorar el futuro, ni el presente incluso. Pero la típica arqueología social sí puede mejorarnos el presente y el futuro, a los que vienen y a los que estamos. Para el pueblo siempre van a ser ventajas, porque ahora mismo la dedicación de las tierras es para la agricultura. Un agricultor ahora mismo labra 200 hectáreas, no se ve movimiento. Sin embargo, los arqueólogos, visitas, hay mucha cultura por descubrir y acerca bastante gente. Hay, por decirlo, mucho juego y como nos conocemos bien y todo, pues es bonito, porque yo vivo aquí todo el año y luego ya pues cuando empezáis a venir con las excursiones de los niños y todo, pues eso me alegra a mí, ¿sabes? Es como una familia. Los arqueólogos se han convertido en generadores de conocimiento, pero también en transmisores del mismo. Desde Pintia se llevan a cabo acciones divulgativas de muy variado tipo que pretenden alcanzar a un público cada vez más amplio. Vale la pena que aquí venga la gente por los hallazgos que se han hecho, que hemos hecho, y por el buen ambiente que hay entre los arqueólogos y entre la gente del pueblo. Y los ratos que pasa la gente del pueblo con los arqueólogos son muy buenos y eso no lo ves en ninguna otra excavación. Que hay arqueólogos tan cercanos a la gente, tan próximos a la gente del pueblo. Son cosas que siguen ahí desde hace 5.000 años, entonces es un yacimiento así, hay muchas cosas, está muy interesante, tiene mucha historia. El mayor argumento que daría yo para convencer a alguien de que viniera aquí a la excavación sería que aquí tiene la oportunidad de conocer parte de la historia de cómo vivían aquí antiguamente, sus ritos, tradiciones. Siento mucho que es como donde yo he nacido y la tierra que yo he pisado. Esconde muchas cosas, no es una tierra cualquiera, tiene debajo un montón de cosas, un montón de historias que hay que sacar y que podemos ver. Nosotros tenemos un cariño especial a todo eso, hombre. Lo hemos vivido, lo hemos padecido y lo hemos gozado. Y eso marca. Como hija que soy de Padilla, es un orgullo para mí. Y lo siento evidentemente como propio. Ha sido toda mi juventud, porque yo fui siendo un niño
y ahora he visto cómo ha crecido, cómo ha desarrollado todo, de ver una zanja que no había nada, que se ponían piedras para que no se cayera la gente, a ver ahora unas infraestructuras que es algo, vamos, que era impensable que pudiera llegar a realizarse todo esto en Padilla. A lo mejor cuando sea un poco mayor y haya más arqueólogos, a lo mejor les intento ayudar. Descubrir Pintia es reconocernos en un pasado que nos concierne y explica, en una herencia recibida generación tras generación, que ahora comienza a desvelarse y a estar al alcance de nuestro entendimiento por la metodología arqueológica y la voluntad de los arqueólogos en comunicar sus hallazgos. No puedes perderte esta oportunidad. Aprovéchala.